Hola, buen día, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Shinhan Forage, área pública, en este caso curso gratuito orientativo de alta magia. Vamos a iniciar en el día de hoy ya lo que es el video número 4. Y a pesar del material que quiero transmitir en el presente audio, también hay algunas cosas que quiero dejar en claro para todos los oyentes, o especialmente para más o menos un tercio o un poquito menos de un tercio o un cuarto, depende de los oyentes, de ciertas cuestiones que, bueno, factiblemente, posiblemente, quizás no les agrade mucho, pero ya vamos a hacer mención de ello a medida que vamos avanzando en el presente material, ¿sí? Bueno, a ver, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la teoría antes de la práctica, y ya después vamos a seguir entrando de a poco o un poquito más de lleno en lo que es la práctica en sí y demás menesteres. A ver, hasta este momento hemos establecido que entendemos justamente de manera más o menos general por alta magia. Hablamos también de lo que es la mentalidad necesaria para comenzar un camino de estudio, y también recorrimos un poco algunas de las principales áreas, repito, algunas de las principales áreas que puede encontrar un principiante a los fines de iniciar justamente, o de saber por dónde comenzar. De hecho, el título mismo lo explica, por si algunas personas no se dan cuenta o no tienen la capacidad para darse cuenta. Leyendo un título, si aún así todos no se dan cuenta, quizás este no sea el ámbito en el que deberían desenvolverse o tratar de desenvolverse. Obviamente estoy refiriendo cuestiones que deberían tratar de leer entre líneas, quizás ustedes, ¿sí? O algunos, mejor dicho. Y ahora vamos a llegar más o menos un poco a la cuestión fundamental, que es cuándo debería comenzar a practicar, o la praxis como tal, de lleno. Y la respuesta ciertamente puede parecer bastante obvia, pero es precisamente acá donde muchos principiantes cometen uno de tantos errores. Primero, van a descubrir seguramente algún ritual. Obviamente van a encontrar algún tipo de nombre, van a ver algún tipo de sello, símbolo o sigilo, van a investigar o van a escuchar hablar de alguna entidad o divinidad, y evidentemente quieren realizar inmediatamente una operación. Y el problema no es la praxis en sí. De hecho, yo siempre exhorto a que esto evidentemente se lleve a cabo. El problema es practicar sin comprender aquello que estamos haciendo. Si una práctica mágica no debería convertirse en una repetición mecánica de instrucciones encontradas en internet. Y acá hago un paréntesis. ¿Por qué dije lo del comienzo? Porque hay algunos de ustedes, los oyentes, que aparentemente se molestan porque yo no pongo una listita como si fueran niños de 5, 6, 7 o 10 años que necesitan leer paso por paso, 1, 2, 3, 4 y todos los subsiguientes puntos, diciéndoles: tenés que hacer esto, 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 esto y esto. ¿Y dónde está la capacidad del oyente para poder crear su propia magia? Recuerden que esto es de carácter orientativo, esto no es un curso, una membresía de carácter pago y demás. Esto es de carácter orientativo, y la idea del canal, al ser un canal escuela, es la de hacerte pensar. Sin esa capacidad es un poco difícil que algunas personas puedan hacer magia. Yo recuerdo cuando era chico, mi abuela, ya fallecida, Igbae, tenía un dicho que decía que la ropa tendida solamente pueden descolgarlas aquellas personas que tienen altura. Y quien no tenga la altura suficiente para descolgar esa ropa tendida, evidentemente no tendrá un cambio de ropa y deberá seguir usando la misma ropa que tiene. Por ende, no habrá un cambio. En este caso, para quien no comprenda quizás un poquito
Lo que se quiere decir es que no va a haber un cambio en la persona, va a seguir tal cual como está. ¿Por qué? Porque no tiene la altura para descolgar la ropa tendida. Interprétese leer entre líneas. Entonces muchas veces se dejan muchas enseñanzas, muchísimas enseñanzas, porque el canal es así, es como un grimorio. La duda que tenés acá quizás la vas a encontrar en el video número 3, 4, 5 del canal. Y lo que ahí te generó una duda, capaz que la encontraste la respuesta en el video número 500. Entonces eso te da la pauta de que tenés que leer, lamentablemente, mejor en este caso, escuchar absolutamente todos los videos del canal. Porque cualquier cosa que vos se te pueda ocurrir como duda en el canal seguramente ya está. Estamos llegando cerca de los 800 videos. Y encima de experiencia personal. No es de que estamos hablando de algún librito, alguna cosa como esa. No, es de experiencia. Y por todo lo que vos quizás tengas dudas o estés pasando, yo ya lo pasé. Y yo ya posiblemente ya tuve esa duda. Entonces es cuestión de escuchar, leer los títulos de los videos que están en el canal. Si están de carácter público, mejor. Si están de carácter pago, bueno, en algún momento quizás tengas la posibilidad de acceder a ese material, a esa playlist y ver ese video con ese título que seguramente está hablando de aquello que vos necesitas evacuar en cuanto a lo que son dudas y en cuestiones de conocimiento en el arte mágico. Entonces, como bien dijo mi abuela, ¿sí? La ropa tendida la descuelga quien tiene altura, y quien no seguirá usando la misma ropa. Bueno, dicho esto, volvemos al eje temático del día de hoy, ¿sí? Entonces, si alguien, nos entrega, por ejemplo, ¿no? Esto siempre es como ejemplo, una lista que dice: encender una vela, como yo hacía referencia, colocar este objeto, pronunciar estas palabras y esperar determinado resultado. Podemos repetir exactamente esas instrucciones y sin embargo no tenemos la menor idea de qué significa cada elemento. Eso no es necesariamente un aprendizaje, es imitación o es copia. Y una escuela justamente debería enseñar algo diferente, comprender antes de ejecutar, que es uno de los pilares de la presente escuela de alta magia. Por eso yo siempre digo que la magia no es para cualquiera. Mucha gente, aunque quiera, no va a poder ser mago. De hecho, ya hay un video en el canal, ¿sí?, que habla sobre si el mago se nace o se hace. Cualquier cosa, búsquenlo y escuchen, ¿sí? O sea, básicamente el canal es un filtro. Y como bien habrán escuchado en el video anterior, ser, entre comillas, mago, te va a tomar como mínimo, estamos hablando como mínimo, más o menos 10 años, de mínimo. Siempre oscila entre 10, 12, 15, y de ahí en adelante para tener más o menos una experticia, ¿sí?, o una maestría en el arte. Es un camino largo, no hay otra, no hay atajos. Acá hay 1000 cosas por leer, 1000 cosas por estudiar y especialmente 1000 cosas por practicar, ¿tá? Y ya les digo, leer entre comillas. Si quieren leer algo, lean la muy vieja escuela, ¿sí? La muy vieja escuela, ¿sí? A grandes rasgos, podría más o menos referirle, puede ser Trimegisto, podría ser obviamente Abramelin, parte de la vieja escuela, Albertus el mago, podría ser Flamel, podría ser Pietro de Ábano, Agripa, obviamente Agripa. ¿Qué más podría ser? Muchos más, no se me ocurre. Papus, por ejemplo. Papus es de la vieja escuela. Tiene material que, por ejemplo, es de carácter empírico. Al ser de carácter empírico, es una de las mejores fuentes que les podría llegar a sugerir para quien quiera leer. El otro día hice referencia a que en la actualidad, hoy por hoy,
el 90%, por así decirlo, de lo que hay en cuanto a lectura es una basura. Y es así. Entonces, busquen lo antiguo. Busquen lo antiguo. Y ojo, obviamente, por más que sea antiguo, puede tener ciertas carencias algunos textos. De hecho, el libro mundial, reconocido mundialmente como el gran libro, o entre comillas, Sagrada Escritura, casi las 3/4 partes es una copia de, como bien manifesté en algún momento, las tablillas sumerias. Si ya partiendo de esa base, que ya en aquel entonces había copia o plagio y demás, alteraciones o interpretaciones, en vez de copiar textual algo, no, habían interpretaciones, y ahí ya se modifican un montón de cuestiones. Entonces, pero bueno, obviamente era menos a lo que actualmente hay. Entonces se sugiere siempre más o menos ir un poco a lo antiguo, ¿sí? Entonces, a ver, volviendo nuevamente al eje temático, ¿sí? La idea es comprender algo antes de ejecutar. Por eso la teoría, teniendo una buena teoría, y en lo posible acudiendo al mundo espiritual antes que a un texto, ocupa ciertamente un lugar, ¿qué cosa? Fundamental. Cuando estudiamos, entre comillas, teoría, no estamos perdiendo tiempo, que evidentemente podríamos dedicar justamente a practicar, sin ir más lejos. Y estamos construyendo unas herramientas de carácter intelectuales y que posteriormente nos van a permitir practicar de un modo correcto. A ver, imaginemos por ejemplo que queremos estudiar magia planetaria. Obviamente podemos buscar inmediatamente algún ritual relacionado, no sé, por ejemplo con Venus, que quizás es lo que más busca la gente. O con un domingo, el sol, dinero y etcétera, ¿sí? Que son cuestiones más de índole terrenal, pero es lo que más o menos busca la gente, ¿sí? Pero antes, obviamente, sería más o menos conveniente comprender qué representa, por ejemplo, Venus, ¿sí? Dentro del sistema específico que estamos estudiando. ¿Qué correspondencia se utiliza? ¿Qué símbolos aparecen? ¿Qué colores se emplean? ¿Qué día y hora planetaria corresponden? ¿Qué textos aplican a esta operación si es que tenemos a mano algún texto, digamos, confiable sería la palabra, ¿sí? Obviamente, qué objetivo tiene, de dónde procede el procedimiento, y evidentemente y fundamentalmente, ¿estamos estudiando realmente para una práctica tradicional o es una adaptación moderna? Y ahí entran otras dudas. Y estas preguntas obviamente cambian completamente nuestra relación con el ritual. Ya no estamos simplemente siguiendo instrucciones, estamos estudiando. Y el estudiar muchas veces es también intentar refutar, intentar saber, quejarnos, si es el caso, dudar de todo, hasta que lleguemos a una verdad nuestra, en el cual evidentemente nos evidencie que, bueno, más o menos tenemos lo coherente, lo objetivo, y considero que, según mi criterio, esto realmente es válido y lo voy a llevar a la práctica. Recién ahí. Entonces, estudiar nos permite comprender qué estamos haciendo. Si lo mismo ocurre con cualquier otro sistema. Si queremos estudiar Goetia, primero debemos conocer la tradición textual. Si queremos estudiar teurgia, debemos comprender evidentemente sus conceptos fundamentales. Si queremos estudiar Cábala, debemos justamente conocer el sistema que estamos utilizando, que ciertamente Cábala es amplio y complejo. Si queremos estudiar, no sé, magia ceremonial, ya tirando a Occidente especialmente, que es lo que más o menos nos compete a nosotros, debemos comprender toda su estructura o andamiaje ritual. No existe una única cantidad de teoría que sea necesaria para todo. Cada disciplina tiene sus propias exigencias. Y esto lo remarco para esas personitas que piensan que le tengo que dejar yo una listita de 1, 2, 3 conforme si fuera un chico de 8 años o 10 años. Esto es alta magia. No es magia express o magia pop, como se dice actualmente. ¿Para qué busque ese tipo de magia? No sé, váyase a TikTok, por decir algo. Esos magos de TikTok, bueno, vayan ahí.
Quizás ahí se sientan cómodos. Acá es sufrimiento. Lisa y llanamente. Si esta escuela es sufrimiento. No hay otra explicación. Tenés que estudiar de lo viejo, tenés que interactuar con los espíritus, aprender de ellos, para seguir practicando de ese modo con el apoyo de ellos, o modificar aquello que estás haciendo porque utilizas tu criterio y considerás que tenés que modificar algo, agregar, quitar, o para bien o para mal, o lo tenés que hacer porque te lo indicó un espíritu. ¿Se entiende cuál es la fuente entonces de aprendizaje, la fuente de conocimiento? El mundo espiritual y nuestro criterio, nuestra capacidad de análisis. Sin eso no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. Y sin la práctica menos. Entonces, cuanto más compleja sea una práctica, mayor debería ser nuestra preparación. Imagínense a alguien que agarra un libro hoy, por decirte un libro hoy, y arranca desde cero, y porque se encaprichó y se propuso, va a hacer todo el ritual de, no sé, Abraham Melin, con lo que ello conlleva. Partamos de la base de que el libro de Abraham Melin estaba concebido, al menos textualmente, para tratar de desairar a mucha gente de lo que es el arte mágico. Solamente un rey con todos los recursos que tiene podría hacer, no sé, parte de cientos de sellos tallados en oro, a tal día y a tal hora, o lo que fuera. Entonces, el mago actual evidentemente improvisa y funciona. ¿Está? Entonces, no tiene sentido comenzar un procedimiento, ¿sí?, más complejo o de carácter disponible si no tenemos una preparación adecuada. Entonces, ¿cómo aprender a manejar comenzando directamente con una maniobra avanzada? Primero se aprende lo básico, después se aumenta progresivamente la dificultad. La magia debería, digamos, estudiarse de la misma manera. Si comenzamos por conceptos fundamentales, debemos aprender, y ya más o menos indirectamente te estoy diciendo qué es por dónde tenés que arrancar. ¿Está? Entonces, más o menos deberíamos aprender estructuras sencillas, posteriormente incorporar elementos más complejos. Y finalmente, obviamente, ya podemos abordar operaciones que requieren un conocimiento mayor. Y esto justamente también permite detectar errores. Si el estudiante conoce la teoría, puede identificar cuando una práctica está utilizando conceptos de manera incoherente. Si no conoce la teoría, simplemente acepta lo que tiene adelante, lo que tiene enfrente o en sus narices. Si no tenés teoría y no tenés el uso coherente de tu propia razón, tu capacidad de análisis, vas a aceptar cualquier cosa que te pongan ahí en la cara. No vas a objetar nada y vas a seguir a pies puntilla un copy-paste, ¿sí? Un procedimiento que te pusieron. Punto 1, haga esto. Punto 2, haga esto. Punto 3, haga esto. Sos un robot que literalmente copia y pega y ejecuta. Sos un script automatizado. O sea, no sos mago. Entonces, por eso justamente el conocimiento proporciona algo más que información, proporciona criterio. Y el criterio justamente permite elegir. Y este punto es particularmente importante, especialmente en la actualidad. Hoy, cualquier persona puede publicar un ritual, puede escribir un texto, puede afirmar que recibió una revelación, por ejemplo. También puede representar, digamos, presentar sería una técnica personal como si, no sé, tuviera miles de años de antigüedad. Eso ya lo he leído, yo un montón de veces lo he leído. Hay textos que dicen, porque yo tuve la suerte o la capacidad o lo que fuera de tener en mis manos un grimorio de hace 8.000 millones o trillones de años atrás, y que estaba en una biblioteca, en una cueva que tenía 30 subsuelos, y allá en el fondo de todo, atrás coso, en un recipiente todo polvoriento, ahí estaba el grimorio, y yo por arte mágico pude llegar ahí, y yo tengo el conocimiento y te lo voy a transmitir en este libro. Ajá. Y muchos lo creen. ¿Está? Entonces, por eso justamente digo que cualquiera, ¿sí?, puede afirmar que recibió, ya te digo, una revelación, o puede, ya te digo, presentar
una supuesta técnica personal como si tuviera miles de años de antigüedad. Por eso repito nuevamente la frase anterior. Y un principiante puede justamente no tener herramientas para diferenciar una cosa de otra. Por eso estudiar, especialmente utilizar la razón, la cabeza, antes de practicar también sirve para protegerse de la desinformación. No solamente de la información incorrecta, sino también de las personas que utilizan el desconocimiento de un principiante para presentarse como poseedores de secretos exclusivos. Y una enseñanza seria, mejor dicho, no necesita fabricar misterio artificial. Puede explicar, por ejemplo, de dónde procede, puede reconocer que está documentado, puede diferenciar tradición de interpretación personal y puede decir lisa y llanamente o claramente: esto obviamente lo sabemos, esto lo interpretamos, esto pertenece a determinada tradición, esto es una adaptación moderna. Esa transparencia es extremadamente importante. Ahora bien, tampoco debemos caer en el extremo opuesto, ciertamente. Si podríamos pasar años leyendo y nunca practicar absolutamente nada. Y seguramente alguno de los oyentes entra o encuadra en esto que acabo de decir. Eso tampoco obviamente es el objetivo. La teoría y la práctica deben complementarse. La teoría sin práctica puede convertirse en una acumulación intelectual y la práctica sin teoría puede convertirse en una repetición mecánica. Y en cierto modo necesitamos ambos. Podemos representarlo de una manera muy sencilla. Estudiar, y esto ya nuevamente va con lo que dije al comienzo. Y toma nota. Si aquel que estaba enojado ahí, no sé qué, lo que sea, porque no pongo una playlist, o sea, una lista de copy-paste. Bueno, acá más o menos, mira, si prestas atención, agarras un lápiz y un papelito, anda anotando. Estudiar, practicar, observar, registrar, analizar y volver a estudiar. Ahí tenés un script, si querés, de por dónde debes comenzar. No esperes que te diga un libro o que te diga tal día, tal hora, empezá por acá o lo que sea. Variantes de magia tenés un montón, lo tenés en el audio anterior. Lo tienen en el audio anterior. Y como bien dije, descuelga la ropa tendida aquel que tiene altura. Aprendan a escuchar, leer o escuchar entre líneas. Pero para quien no, acá les acabo de dejar una especie de script. Estudiar, practicar, observar, después vendría a registrar, luego vendría a analizar y luego volvería nuevamente el estudio, ¿sí? Estudiar. Y ese ciclo es mucho más productivo que separar completamente teoría y práctica. Por ejemplo, estudiamos un determinado procedimiento. Intentamos comprender sus fundamentos, realizamos una práctica apropiada para nuestro nivel. Eso es otra cosa. Si yo sé que soy un principiante, no me voy a poner a hacer un ritual totalmente complejo. No voy a arrancar de cero con el de Abraham Melin, por decirte algo. Y tengo que arrancar por una vela con su grabado, grabando el nombre de algo, de alguien o mi deseo. Agarrar un aceite que complemente con mis intenciones, vestir una vela. Sí, mucha gente viste la vela con hierbas, ¿sí? Que son propicias para, y tenés que ir arrancando muchas veces por lo básico, ¿sí? Eso ya tira más a lo que es baja magia, pero lo quiero dejar como un ejemplo ejemplificador, ¿sí? Entonces, y luego justamente de ejecutar una práctica de nuestro nivel, registramos lo ocurrido. ¿Y qué tenemos que hacer después? Volvemos obviamente al material teórico y podemos descubrir que ahora comprendemos algo que quizás anteriormente no habíamos entendido, y eso justamente lo respondí ayer o hoy, creo que fue a un oyente que me decía: yo un video lo vi hace 2 años atrás y aprendí algo o muchas cosas, y hoy, después de 2 años, vuelvo a escuchar el mismo material y me dejó 20 enseñanzas más. Entonces yo le respondí, claro, porque hace 2 años atrás
tu capacidad intelectual daba para que aprendas lo que aprendiste. Y después de estudiar, practicar, estudiar y demás, tu mente se abre, tu percepción, tu intuición, ¿sí? Y ya es un abanico, ¿sí?, de posibilidades que tienes, incluyendo las posibilidades de interpretar o intuir otras cosas. Por eso justamente lo que aprendiste hace 2 años atrás, esas 20 cosas, vos ves hoy el mismo material y vas a aprender otras 20 más, aparte de las 20 ya aprendidas. ¿Por qué? Porque avanzaste. ¿Está? Entonces, lo mismo aplica a un texto que podría parecernos incomprensible cuando todavía no teníamos ninguna experiencia práctica. Hoy por hoy lo lees y la cazás al toque. Como decimos en Argentina, la cazás al toque, ¿sí? Y obviamente, meses o años después podemos releerlo y descubrir que una frase que anteriormente parecía irrelevante ahora tiene otro sentido. La práctica, ¿sí?, y el uso de la mente, la razón, el criterio, entonces no reemplaza la teoría, ¿sí?, la profundiza. Y la teoría, a su vez, proporciona un marco para interpretar la práctica. Por ende, existe además una cuestión fundamental. No todas las prácticas también son apropiadas para un principiante. Que una operación exista no significa que sea conveniente comenzar justamente por la misma. Algunas prácticas requieren conocimientos previos y amplios, y por eso lo dije en el video anterior. Antes de arrancar, salvo que ya hayas arrancado, pero si todavía no arrancaste con un sistema, Teurgia, Goetia o lo que fuere, la idea es comenzar con otros aspectos, astronomía, astrología, alquimia y demás, para después a lo último meterte con un sistema que es la frutilla del postre, que es ir directamente a un protocolo de llamamiento donde se complementa y se amalgama todos tus otros estudios en un solo momento, que es el momento del llamamiento espiritual. Es lo culmine. Entonces, a ver, ciertamente, como bien dije, algunas prácticas requieren conocimientos previos, que es de lo que estábamos hablando recién, ¿sí? Y otras utilizan terminología un poco más compleja, otras requieren una preparación ritual, como las abstinencias y demás, de los cuales ya he hablado en el canal. Busquen los primeros videos del canal que se habla de abstinencias, que es extremadamente importante. No pueden arrancar un ritual y tuvieron, no sé, intimidad sexual hace 20 minutos. ¿Está? Y otras implican, por ejemplo, trabajar con sistemas simbólicos, que obviamente el neófito todavía no comprende. Por eso, cuando una persona pregunte qué ritual puedo hacer para comenzar, y esto va a una indirecta, un poco directa, ¿sí?, a ciertas personas que son oyentes, ¿sí?, la pregunta anterior debería reemplazarse, por ejemplo, ¿qué necesito aprender antes de realizar un ritual? Y de eso ya se habló justamente en el video anterior y se está más o menos tocando por encima en el presente, ¿sí? Y ese cambio de perspectiva es fundamental. No estamos intentando impedir que el principiante practique. Estamos intentando evitar que practique a ciegas. Porque el objetivo de una escuela como la presente no debería justamente ser producir personas capaces de repetir instrucciones. Debería producirse en lo posible personas capaces de comprender, ejecutar y posteriormente evaluar aquello que hicieron. Para eso es esta escuela. Y por eso muchos de ustedes están acá. No todos, lamentablemente, pero sí muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque de 100 personas que están en el presente canal, por decir 100, van a llegar a ser magos 60, 70%. El resto, 20, 30, 40%, el resto no va a llegar. Porque no va a querer estudiar, no va a tener la constancia. Y justamente todo eso es un filtro. Pero para aquellos que sí lleguen, créanme que se van a dar cuenta de que todo ese esfuerzo valió la pena. Pero el camino es largo. Es largo. Es bastante largo.
¿sí? Y eso, obviamente, todo esto ¿qué hace? Nos lleva nuevamente a la autonomía. Si cada vez que encontramos una práctica necesitamos preguntarle a otra persona qué significa cada elemento, todavía dependemos completamente de esa persona. Pero si conocemos los fundamentos, podemos investigar, del modo que fuere. Podemos consultar fuentes, en lo posible espirituales, luego fuentes textuales, antiguas, cuanto más mejor. No digo que sea 100% fiable lo antiguo, digo que es un poco mejor, ¿sí? Podemos comparar, podemos detectar contradicciones, podemos tomar decisiones y finalmente podemos desarrollar nuestro propio criterio. Y ese es el verdadero propósito de estudiar antes de practicar. No es acumular teoría por acumulación, es construir justamente una estructura mental que permita que la práctica tenga sentido. Por eso, si estás comenzando ahora mismo, no tengas prisa por llegar a los rituales más complejos. Primero aprende el lenguaje, conocer los símbolos, estudiar la tradición, comprender los conceptos, conocer las fuentes y después recién de todo eso practicar. Porque cuando finalmente realices una operación, la experiencia será completamente distinta si sabes qué representa cada parte del procedimiento. Y ya no vas a estar simplemente encendiendo una vela, ya no vas a estar simplemente pronunciando palabras, ya no vas a estar simplemente siguiendo una serie de pasos. Vas a estar realizando una operación dentro de un sistema que comprendes. Y esa es la diferencia. Es una diferencia enorme. Por eso podemos establecer como principio, ¿sí?, de este cuarto video o audio material, la práctica comienza mucho antes del ritual. Comienza cuando decidimos estudiar, comienza cuando investigamos, cuando aprendemos a distinguir, cuando comprendemos qué queremos hacer y por qué queremos hacerlo. Y cuando finalmente llega el momento de practicar, ya no comenzamos desde cero, ya llegamos preparados. Entonces en el próximo material, en el próximo audio, vamos a dar ya un paso más concreto. Vamos a estudiar precisamente aquello que el practicante, el iniciante o el principiante suele encontrar primero cuando comienza a acercarse a la magia. Y ya vamos a hablar del ritual mágico. ¿Está? Como vieron o como están viendo, vamos gradualmente. Ya nos estamos acercando directamente a lo que es el ritual mágico. ¿Qué es? ¿Qué elementos puede contener? ¿Cómo se estructura? ¿Y por qué no debemos confundir un ritual con una simple sucesión de acciones? Así que, para quien realmente tenga la intención de ser mago, brujo o hechicero, cada quien en su arte, pero el protocolo debería ser el mismo, que se ha evidentemente manifestado a lo largo de todos estos videos. Hoy por hoy es el cuarto. Entonces, para quien realmente quiera ser mago, que es lo que nos aplica a nosotros, ¿sí?, lamentablemente tiene que pasar por un montón de cuestiones antes de. ¿Sí? A ver, no les puedo decir una cosa por otra, chicos y chicas, señores y señoras. Sí, conlleva esfuerzo. Y seamos honestos, en cualquier ámbito de la vida, llegar a una maestría en algo conlleva un montón de esfuerzo. Aquel que quiera ser, no sé, neurocirujano, no puede en el primer año de medicina ya abrir una cabeza y arrancar de cuchillo. No puede. Como aquel médico que recién se recibe y tiene que hacer ¿qué cosa? La residencia. No es que le dan el título de médico y ya sale y ya está trabajando con el pueblo. Va a residencia, en el que a pesar de estar recibido, está bajo la supervisión, ¿sí?, de otros médicos. Entonces, si vos te recibiste y estás en residencia y fuiste a una cirugía e hiciste un tajo así, y el médico te decía, no, el tajo no va así, el tajo va así. Ahora ya está, déjalo, ¿no? Pero para la próxima ya sabes. ¿Está? Entonces, es lo mismo.
conlleva mucho tiempo, mucha práctica. Por eso es el presente canal. Por eso este canal trata de distinguirse de otros canales en el que vas a ir y vas a ver un video de 3 minutos y vas a ver que la persona puso 4 velas, ni te explicó por qué, ni por qué la disposición de las velas, ni por qué, o hizo un triángulo con 3 velas y colocó una cuarta vela la cual quebró antes, ¿sí?, de seguir con su ritualística. Y justamente, ¿por qué quebró esa cuarta vela? Porque tiene un fundamento. O sea, yo que te estoy diciendo esto, yo sé cuál es el fundamento. De hecho, lo he enseñado en la parte de membresía. Entonces, tiene 4 velas, prende 3, conforma un triángulo, y a la izquierda hay una vela que también la enciende. Y cuando la enciende, quiebra la vela, la deja encendida, y la vela se consume estando quebrada. Tiene un porqué, tiene un fundamento, ¿sí? Pero en esos videos de 3 minutos vos ves que hace algo y no tenés ni idea del por qué lo hace. Y capaz que la persona que está haciendo el video tampoco tiene idea, pero te lo vende como que la persona sabe. Una persona que sabe te va a fundamentar el por qué te lo está enseñando. Pero hay personas que compran ese producto, ¿sí?, y no van a aprender nada. Van a copiar algo que ni siquiera saben ni por qué lo están haciendo. Y factiblemente, ciertamente, es muy posible que no tengan ningún resultado. O no el resultado, evidentemente, que buscan. Así que bueno, justamente por eso se diferencia Presente Canal. Está bien, señores y señoras, y valoren todo lo que les estoy hablando como si yo fuera un amigo de ustedes y estuviéramos sentados uno frente al otro tomando un café y compartiendo algo en una mesa, como buenos amigos. Un día nublado, un fin de semana, charlando amenamente. Porque sean honestos con ustedes mismos. Pregúntense, ¿quién les habla como les hablo yo? Busquen y díganme, ¿quién les habla como les hablo yo? Para algunos puedo ser o parecer un aburrido, pero para el verdadero estudiante no. Porque nadie te habla de este modo. ¿Ok? Los quiero, se me cuidan y nos estaremos comunicando en el próximo material. Un abrazo grande, nos escuchamos pronto.